Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga a todos en esta noche. Qué bueno es una vez más encontrarnos con ustedes. Ayer me imaginaba que era no sé qué día y no me acordaba que hoy tenía transmisión. Hoy en el transcurso del día pues lo recordé. Yo sé que ayer en la final les dije que nos veíamos el domingo a las 9:30 de la mañana. Pero me acordé que los viernes tenemos una cita en este lugar. A todos Dios les bendiga en esta noche. Es un placer para mí en el día de hoy poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, poder estar con mis amados amigos, pastores, mis vecinos, las diferentes ciudades que en algunas ocasiones se conectan. A todos en este día Dios les bendiga, a toda la iglesia en general, a las diferentes familias, a la familia Vaquero, a la familia Benítez, la familia Rojas, a mi hermana Ludy y toda su familia, a mi hermana Lina y toda su familia, a mi hermano Alberto, a todos en general, a todos Dios les bendiga, a la señora Alba, bendiciones. A todos en esta noche de verdad les saludo a mi compañeros de trabajo, que fueron compañeros de trabajo mío, pero bueno, hoy en día también no solo de trabajo, sino también en el espíritu, a Guillermo Castillo, un compañero de trabajo. Dios le bendiga, mi hermano, Dios les bendiga a todos en esta noche. Quiero que en este día empecemos esta reunión dándole gracias a Dios. En el día de ayer estuve compartiendo un pasaje de la palabra de Dios que hacía referencia a la crisis, y en esta noche quiero seguir compartiendo algo referente también a la crisis, lo que pide Dios de nosotros en la crisis. Ayer hablábamos de las cosas a las que yo tengo que quizás estar preparado, o lo que va a suceder en medio de la crisis, lo que yo tengo que saber. ¿Qué tengo yo que saber en medio de la crisis? ¿Qué espera Dios de mí? Y en esta noche quiero compartir un tema que sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de mí en la crisis? Porque siempre Dios va a pedir de nosotros algo. Siempre Dios va a pedir que llevemos un poco más de lo que quizás creemos que podemos llevar. Siempre Dios nos va a pedir algo que quizás nos cueste, pero que al final siempre va a traer bendición. Así que en esta noche vamos a empezarle dando gracias a Dios. Amado Dios, queremos darte gracias en esta noche. Padre, gracias por cada persona que en el día de hoy está conectada, Dios de los cielos, o los que quizás se vayan a conectar, o los que quizás, Señor amado, vean este servicio, vean esta reunión, Señor amado, por diferido, Padre. Padre, les bendecimos, Señor, en esta noche. Padre, te podemos pedir en esta noche, Dios de los cielos, que tomes el control de nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, en esta noche que ministres de una manera especial. Queremos pedirte, Señor amado, que en el día de hoy tomes el control de cada situación, de cada problema, Dios. Señor, yo no sé las cargas, ignoro, Señor amado, las preocupaciones, las situaciones difíciles que esté pasando tu pueblo, Dios. Pero en esta noche, Señor amado, tu palabra nos dice que tú irás delante de nosotros. Y esa es la certeza, Dios. Esa es nuestra seguridad, Dios. Que tú vas delante de nosotros. Gracias, mi precioso Señor. Gracias, Padre de la gloria, por lo maravilloso que has sido, Dios. Gracias, Señor amado, por tomar mis preocupaciones. Gracias, Señor amado, por pelear por mí. Gracias, Señor amado. Padre, en esta noche, Dios, habla a cada persona angustiada. Habla a cada uno de los que se encuentran preocupados. Llévate en esta noche la desesperación, llévate la angustia, llévate la preocupación, Señor. Toma el control de todo en esta noche, Dios. Ministra cada vida, Dios. Señor, si 1, 2, 3, los que en esta noche se conecten, Padre, a ellos háblale, Dios. Háblame a mí en esta noche, Dios de los cielos, a través de tu palabra, y ministra nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu amado. Gracias, mi precioso Señor. Gracias, mi precioso Rey. Gracias, Padre de la gloria. Amén y amén. A todos Dios les bendiga. Quiero utilizar un texto que quizás no tiene mucho que ver con la enseñanza,
pero que se hace referencia a algo que en algún momento el Señor le pidió al pueblo de Israel, dando a entender de que siempre Dios nos va a pedir algo. Dice la palabra del Señor: ahora pues, en Deuteronomio capítulo 10, el verso 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mensaje o este versículo es tomado como la gran exigencia de Dios. Hace referencia a gran exigencia, pero nunca será difícil. Quizás lo vemos, quizás a veces nos parece que es difícil lo que Dios nos pide. Cuando Naamán va frente al profeta Eliseo, Eliseo le pide a Naamán, o el mismo Dios le pide a Naamán, que se zambulle en el Jordán 7 veces. Siempre Dios nos va a pedir algo. Siempre Dios nos va a pedir cosas que quizás no vamos a querer hacer. Siempre Dios nos va a pedir cosas que quizás no estamos de acuerdo. Siempre Dios nos va a pedir que hagamos o que demos pasos que quizás nos cueste en algún momento dar. Siempre Dios nos va a pedir que vayamos un poquito más allá de lo que nosotros quizás creemos que podemos. Siempre Dios nos va a pedir cosas. Pero téngalo por seguro que todo lo que Dios te pida, siempre lo hará con un propósito. Ayer de pronto mirábamos en la enseñanza, ayer veíamos a través de la palabra de Dios las cosas que tenemos que aprender en medio de la crisis. Y en esta noche vamos a aprender lo que Dios pide de nosotros en medio de la crisis. Ayer hablábamos de que tenemos que estar preparados porque siempre nos vamos a ver enfrentados a diferentes crisis. No es esta la crisis la única que nosotros vamos a vivir. Van a venir quizás otras, quizás muchas más. Pero cada crisis que nosotros enfrentemos, cada paso que nosotros damos, cada ocasión en la cual nosotros hacemos lo que Dios nos pide, de una u otra manera somos bendecidos, somos fortalecidos, somos ministrados. Amén. Así que en esta noche quise leer este pasaje porque en este versículo que leímos de Deuteronomio capítulo 10, el Señor le pide a Israel. ¿Qué era lo que Dios le pedía al Señor? Dios no le pedía una gran cosa, simplemente le decía que lo amara, que le sirviera, que temiera. Era lo único que Dios le pedía al pueblo de Israel. Para ellos quizás era un poco difícil. Para nosotros quizás es mucho difícil a veces. Pero realmente, ¿qué tan difícil puede ser amar a Dios? ¿Qué tan difícil puede ser servirle? Ahora el Señor en esta noche, a través de la palabra de Dios, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué espera Dios de ti en medio de la crisis? ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de la crisis? Porque sé que lo que en este momento estamos enfrentando es una crisis. Sé que quizás no solo la pandemia es una crisis, porque esta pandemia, de pronto de ella se generan otras situaciones adversas, difíciles. Pero Dios nos pide algo en esta noche. En esta noche yo quiero compartir con ustedes el tema: ¿qué me pide Dios en la crisis? Número 1, que sea paciente. ¿Qué quiere Dios de mí en medio de la crisis? Que sea paciente. Algunos dirán difícil, pero tenemos que aprender a esperar en Dios. El gran problema nuestro es que nos desesperamos. El gran problema nuestro es que nos angustiamos. El gran problema nuestro es que a veces nos salimos de casilla porque no vemos en el momento la respuesta de Dios. No vemos, pareciera ser que Dios es ajeno a mi necesidad. Pareciera ser que Dios no está actuando. Pero es importante que nosotros entendamos. Si en el argot popular decimos nosotros que la justicia cojea pero que llega, ¿cuánto más en Dios? Si hay algo es que la justicia de Dios, aunque vaya a tardar por decirlo así, siempre la justicia de Dios será establecida. Es importante que nosotros entendamos que lo que Dios espera de nosotros en medio de la crisis es que seamos pacientes. ¿Qué nos enseña? ¿A qué nos enseña la crisis? A ser pacientes, a esperar en Él, a aguardar. Mire la palabra del Señor lo que dice en el Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40, se lo quiero leer en esta noche. David estaba atravesando una situación difícil.
David creo estaba pasando por una crisis terrible. David estaba pasando por una situación adversa. Y mire lo que dice este pasaje. Mire lo que nos enseña este pasaje, lo que nos enseña David. Pacientemente espera a Jehová. Cuando usted es paciente, escucha la voz de Dios. Cuando usted es paciente, oye al Señor, dice, y se inclinó a mí. Pacientemente espera a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué dice? Me hizo sacar del pozo de la desesperación. La falta de paciencia nos lleva a la desesperación. No te dejes llevar por la desesperación. ¿Qué quiere Dios que aprendas en medio de la crisis? Si no aprendes a ser paciente, vendrán una y otra y otra y otra y otra. Dios te procesará el tiempo que sea necesario para que aprendas la importancia de ser paciente. David dice, pacientemente espera a Jehová. Y este hombre sí que estaba pasando por una crisis terrible. Este hombre sí que estaba pasando por una crisis adversa. ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de la crisis? ¿Qué te pide Dios en medio de la crisis? Que seas paciente. No te desesperes, dice la palabra del Señor, pacientemente espera a Jehová. David está diciendo, tuve que aguardar. David está diciendo, me tocó esperar. David está diciendo, la respuesta no fue rápida. David está diciendo, la respuesta tardó. David está diciendo, Dios se tomó un tiempo. Dios se tomará un tiempo. Quiero que lo entiendas en esta noche. Dios se tomará un tiempo, quizás. Habrán ocasiones en las cuales Dios responda, quizás inmediato. Gloria a Dios cuando Dios responde inmediato. Gloria a Dios cuando Dios no se tarda en responder. La misma palabra dice, ¿se tardará Dios en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero David estaba pasando por una situación adversa. David estaba pasando por una crisis. ¿Y qué aprendió David en medio de la crisis? A esperar en Dios. ¿Qué tenemos que aprender nosotros en la crisis? A esperar en Dios. ¿De qué índole la crisis? Quizás la enfermedad, quizás falta de trabajo, quizás de pronto problemas en tu relación, quizás problemas familiares, quizás diferentes situaciones económicas, qué sé yo. Pero David está diciendo, pacientemente espera a Jehová. Si hay algo que te enseña la crisis es a ser paciente. Si hay algo que espera Dios de la crisis, que tú aprendas en la crisis, ¿es a qué? A ser paciente, a esperar en Él. La crisis te enseña a ser paciente. Las pruebas te enseñan a ser paciente. Los procesos te enseñan a ser paciente. ¿Por qué los procesos? ¿Por qué a mí y a otro no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me lo permite a mí? ¿Por qué Dios trata así conmigo? En alguna ocasión escuché esta frase, es que Dios le da a sus mejores guerreros las más grandes batallas. Entonces es importante que entiendas en esta noche que tienes que aprender a ser paciente, a esperar en Él. ¿Qué espera Dios de mí en medio de la crisis? Que sea paciente. ¿Qué dice David en el Salmo 40? Pacientemente espera a Jehová. ¿Y qué es ser paciente? Esperar. ¿Y qué es ser paciente? No desesperarse. ¿Qué es ser paciente? No angustiarse. ¿Qué es ser paciente? Guardar la calma. ¿Qué es ser paciente? No desesperarse. ¿Qué es ser paciente? No dejarse llevar por los impulsos. ¿Qué es ser paciente? No dejarse llevar por la presión. ¿Qué es ser paciente? Saber aguardar, saber esperar, estar tranquilo, estar quieto, como dice la palabra del Señor. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios que aprenda en medio de la crisis? ¿Qué tiene que aprender esta sociedad? ¿Qué tenemos que aprender nosotros? ¿Qué quiere Casa de Gloria? ¿Qué quiere Dios de Casa de Gloria? Que seamos pacientes. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué nos pide Dios en medio de la crisis? Que seamos pacientes, que no nos dejemos llevar por la desesperación. La desesperación nos lleva a juzgar. La desesperación nos hace pecar. La desesperación nos lleva a tomar decisiones equivocadas. La desesperación nos lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan. La desesperación nos lleva quizás a tomar la justicia por nuestra cuenta. La desesperación quizás a veces nos lleva a hacer cosas que no deberíamos hacer, a tomar decisiones que no deberíamos tomar. La desesperación nos lleva a veces a cometer errores
Eso hace la desesperación. Y David está diciendo: pacientemente espera a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cómo se encontraba David desesperado? ¿Cómo te encuentras en esta noche? Quizás desesperado. ¿Cómo estás en esta noche? Quizás desesperada. Sí, porque quizás las cosas no funcionan. El negocio no está saliendo bien. La economía en este momento quizás está lenta. La economía quizás en este momento en tu hogar está estancada. Quizás tu relación está pasando por el mejor momento. Quizás en este momento tienes problemas con tus hijos. Quizás en este momento tienes problemas con tu familia. Quizás en este momento tienes problemas en tu trabajo, en tu hogar, en qué sé yo, en diferentes situaciones. Pero ¿qué te pide Dios? Que seas paciente. ¿Qué te dice el Señor en esta noche? Que no eres el único que pasas por esto. ¿Qué te dice el Señor en esta noche? Que no, esto que estás viviendo no será la única, pero que si tú la soportas, que si tú logras salir victorioso en medio de esta crisis, te aseguro que número uno en esta noche, el galardón más importante es que Dios te va a dar más paciencia. Y no solo paciencia, sino que además de esto Dios te va a premiar. La gente que se deja llevar por la desesperación muy pocas veces quizás ve la recompensa de parte de Dios. La gente que se deja llevar por la desesperación, por la presión, en muchas ocasiones renuncia, sale corriendo, toma decisiones equivocadas. Y al final se da cuenta de que si hubiera sido paciente, de que se hubiera guardado, de que se hubiera sabido esperar, de que si no se hubiera desesperado, quizás la situación sería otra, quizás la vida que llevaría sería otra. En muchas ocasiones la desesperación nos lleva quizás a perder, la desesperación en muchas ocasiones nos lleva de pronto a cometer errores, estando a punto de llegar, de conquistar, de alcanzar, de lograr. La desesperación siempre será enemiga de la bendición de Dios. Así que no te desesperes. Dios te dice en esta noche que en medio de la crisis seas paciente. Yo no sé por qué estás pasando, no sé cuál sea tu situación, pero sí sé y siento en mi espíritu en esta noche que hay muchas personas angustiadas, desesperadas, que hay muchas personas que en ese momento están pasando por una crisis difícil, adversa, que pareciera ser que no tiene salida, que pareciera ser que no hay solución, que pareciera ser que no va a cambiar. Pero David está diciendo: yo también pasé por lo mismo. David está diciendo: yo también me enfrenté a lo mismo. David está diciendo: yo también me desesperé. David está diciendo: mire, David no era un superhéroe, David no era un superhumano, David no era un super. David está diciendo: el Señor me sacó de la desesperación. David también estuvo desesperado, David también se sintió presionado, David también le pasaron cosas por la cabeza, pero en medio aún de su angustia y de su desesperación, él dijo: yo voy a esperar en Dios. Perdón. ¿Qué pide Dios de ti? Que seas paciente en medio de la crisis. Lo segundo que Dios pide en medio de la crisis, que Dios pide de nosotros, en algunos aspectos, en algunos pasajes de la palabra, este pasaje siempre me ha marcado, porque Dios le dice al pueblo de Israel: yo pelearé por ti. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová. Lo segundo que Dios nos pide en medio de la crisis es que lo dejemos Él actuar, que dejemos que Él pelee por nosotros. ¿Usted ha escuchado aquella frase de la ley, del gobierno, de la policía? No tome la ley por sus manos. No tome justicia por su propia cuenta. Eso dice la ley. Y Dios dice en esta noche que déjame pelear a mí. Hay algo que tenemos que aprender en medio de la crisis, y es que Dios pelea por nosotros. Israel estaba pasando por una crisis tremenda. Israel estaba pasando por una situación difícil. Estaba siendo perseguida, estaba presionada, se le acababa el camino, tenía frente a ellos el mar, no había por donde cruzar, no había por donde pasar. Faraón se acercaba más. El pueblo de Israel estaba acorralado. El pueblo de Israel no veía salida, no veía solución. Parecía ser que el final de Israel iba a ser ahí. De nada había servido todo lo que Dios había hecho, entre comillas. De nada había servido que hubiera el Señor hecho descender granizo. De nada había servido que el agua se hubiera convertido en sangre. De nada sirvieron todas las plagas y el poder de Dios manifestado en ese momento. Pareciera ser que de nada había servido, porque hasta ahí, hasta esa situación, hasta ese momento crucial de la vida del pueblo de Israel veía que no había salida, se le agotaba el tiempo, no había solución.
Parecía ser que ese era el destino de Israel. Morir en manos de aquel rey, morir en manos de aquel faraón, morir ahí frente al mar, morir frente a una situación adversa. Y en ese momento de crisis, en ese momento difícil, en el libro de Éxodo capítulo 14, el Señor le dice al pueblo de Israel: yo pelearé por ustedes, yo pelearé por ustedes. Verso 13 dice: y Moisés dijo al pueblo, Moisés le dice en nombre de Dios al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová, que Jehová, hará hoy con vosotros. Diga conmigo hoy, diga conmigo en esta noche, hoy va a actuar. Diga conmigo en esta noche: el Señor hoy va a actuar. El Señor no está diciendo que mañana, hoy, en medio de la crisis. Y Moisés ve la angustia. Dios conoce la angustia. Dios sabe la desesperación que en este momento sentía el pueblo de Israel. Dios era consciente de que al pueblo de Israel se le había acabado la fe. No era fácil lo que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel. Pero en el momento más difícil de su vida, en el momento más crucial, el Señor le dice a Moisés: dile a mi pueblo que no teman. Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes. Estad firmes. O sea, no retroceda, no renuncie. No renuncies a lo que en este momento estás haciendo. No renuncies a lo que en este momento quieres hacer. No renuncies a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dice: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esta gente le había amargado la vida al pueblo de Israel por 430 años. Otros dicen que por 300 algo. Lo cierto era que por mucho tiempo los egipcios le habían hecho la vida infeliz al pueblo de Israel. Y en muchas ocasiones quizás esta es nuestra situación. En muchas ocasiones esto es lo que vivimos en casa, lo que vivimos quizás en el trabajo, lo que vivimos quizás a nuestros alrededores. Quizás las deudas, quizás los problemas en el hogar, quizás las situaciones familiares, qué sé yo, quizás la crisis económica a veces nos hace la vida infeliz, por decirlo así. Pero el Señor le dice al pueblo de Israel en ese momento: estén firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y yo quiero decirle en esta noche al que me crea de parte de Dios: hoy Dios va a empezar a actuar en tu problema. Hoy Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Hoy el Señor va a empezar a trabajar en tu situación. ¿Qué quiere Dios en medio de la crisis? Que lo dejes a Él pelear, que lo dejes a Dios actuar. Deja a Dios actuar. Mira lo que le estaba diciendo en ese momento Moisés al pueblo de Israel. Esto se lo había colocado Dios en el corazón a Moisés, y Moisés se lo transmite al pueblo de Israel, pues Moisés era aquel que hablaba con Dios cara a cara. Y Moisés en ese momento le dice al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira lo que le estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel: Dios peleará por nosotros. ¿Qué quiere Dios que entiendas en medio de la crisis? ¿Qué te pide Dios, casa de gloria? ¿Qué te pide el Señor en esta noche, mi amigo y hermano? Que dejes a Dios que pelee por ti, que entiendas que Dios pelea por ti, que tú no necesitas hacer absolutamente nada, que si hay alguna injusticia, Él peleará por ti, que si hay algo que quizás te lastima, Él peleará por ti, que quizás en el pasado te hirieron y te lastimaron, Dios dice: yo pelearé por ti. ¿Por qué no entiende la iglesia eso? ¿Por qué el pueblo de Dios no entiende eso? ¿Por qué muchas personas no entienden eso? ¿Por qué algunos pastores no entienden eso? ¿Por qué algunos siervos de Dios no entienden que hay alguien que pelea por cada uno de nosotros, y ese es Dios?
¿Por qué no dejarle a Dios nuestro problema? ¿Por qué no dejarle a Dios nuestra crisis? ¿Por qué no entender que en medio de la crisis lo que Dios quiere es que tú lo dejes a Él pelear, que tú simplemente te refugies en Él? Porque mire que el mismo David decía, Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Eso se lo voy a decir ahorita más adelante. Mira, David dice, mira, yo en medio de la crisis, en medio de la dificultad, me voy a esconder en el Señor. David estaba diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, y yo estaré confiado. Si había alguien que entendía que alguien peleaba por él, si había alguien que entendía que Dios peleaba por él, ese era David. David sabía, por eso David estaba tan seguro. Por eso es importante que usted entienda. Por eso en esta noche el Señor te está pidiendo, primero, que seas paciente. Tienes que aprender a esperar. La crisis te va a enseñar a esperar. No porque te desesperes, no porque llores, no porque grites, no porque hagas, porque chilles, berríes. No por eso Dios se va a afanar en contestar. Dios va a contestar cuando vea, cuando entienda que tú eres, cuando se dé cuenta de que tú eres paciente. Si hay algo que tenemos que aprender en medio de la crisis es a ser pacientes, a esperar en Dios. David dice, yo esperé y me funcionó porque me sacó de la desesperación. Yo fui paciente, esperé y me funcionó porque me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué me pide Dios en esta noche en medio de la crisis? Que lo deje a Él pelear por mí. Deja que Dios actúe, deja que Dios haga. Descansa en Él, búscalo y deja a Dios pelear por ti. Pero si tú no lo buscas, si no pasas tiempo con Él, lo que Dios quiere es que tú pases tiempo con Él. La crisis te tiene que llevar a pasar tiempo con Él. ¿Para qué son las crisis? Para que pasemos más tiempo con Él. David está diciendo, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. David entendía que en el momento de crisis lo mejor que podía hacer era refugiarse en Él. David entendía que en los momentos de crisis lo mejor que podía hacer era pasar tiempo con Él. En medio de la crisis pasa tiempo con Él mientras Dios pelea por ti. Pasa tiempo con Dios mientras Él pelea por ti. Pasa tiempo con Dios mientras Él pelea por ti. ¿Qué tengo yo que aprender en medio de la crisis? A dejar a Dios actuar. Deja a Dios que pelee por ti. Lo tercero, ¿qué tengo que aprender en medio de la crisis? ¿Qué me pide Dios en medio de la crisis? ¿Qué me pide Dios en medio de la crisis? Lo tercero es que me esconda en Él o me refugie en Él. ¿Qué espera Dios que yo haga en la crisis? Que me refugie en Él. ¿Qué me pide Dios en medio de la crisis? Que me refugie en Él. Los muchachos dicen, tengo oídos de pescado, tengo orejas de pescado, tengo orejas de pescado. Cuando otro quizás lo está ofendiendo, cuando de pronto algún niño le está diciendo china fea, china berriona, mocosa, mocoso, bruto, tonto, apenas decía fea, 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 y los niños se tapaban los oídos de las niñas y decían, tengo orejas de pescado, tengo orejas de pescado, dando a entender, no te escucho, no te escucho. David está diciendo, Él me esconderá. Mire lo que dice el Salmo 27. Verso 5, Salmo 27. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca estaré, sobre una roca me pondrá en alto. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué nos enseña David? ¿Qué aprendemos de la vida de David? ¿Qué nos enseña este pasaje? Que en el momento de la angustia, David se refugió en Dios. Que en el momento de la crisis,
David no se puso a pelear, que en el momento de la crisis David no dijo ¿y por qué? Que en el momento de la crisis David no dijo ¿por qué me está pasando a mí esto? En el momento de la crisis David dijo Él me esconderá, dando a entender, en el momento de la crisis yo me voy a tapar de pies a cabeza. En el momento de la crisis yo me voy a encerrar. En el momento de la crisis yo voy a tapar mis oídos. En el momento de la crisis me voy a refugiar en Él. Si nosotros entendiéramos, si la iglesia practicara estas cosas, si la iglesia hiciera esto que Dios nos está pidiendo, si por un momento, mi hermano y amigo, le obedecieras a Dios, fueras paciente, lo dejaras a Él pelear y te escondieras en Él, la situación, la crisis sería diferente. ¿Qué tienes que hacer en medio de la crisis? Esconderte en Él. Esconderte en el Señor. Éxodo capítulo 34 dice, Señor, Moisés le estaba diciendo a Dios, yo no me voy a mover de aquí si tu presencia no va conmigo. Si tú no vas delante mío, yo no voy a mover un solo dedo. Yo no me voy a mover de aquí. Necesito tu presencia para seguir adelante. Necesito tu presencia para avanzar. Necesito tu presencia para enfrentar las diferentes crisis por las que voy a pasar. Y el Señor le dice, está bien, sí Señor, has hallado gracia delante de mí. También sí, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y además de esto dice el Señor, esto te será por señal, le dice Dios a Moisés. Yo voy a dejar pasar todo mi bien delante de ti y te esconderé en una hendidura de la peña. Qué bueno es entender, mi hermano, que en los momentos difíciles Dios nos esconde en una hendidura. Dios nos esconde en la roca inconmovible que es Cristo. Si usted por un momento entendiera, si usted y yo nos refugiáramos en Él, mire, aunque llueva, trueno, relampaguee, aunque nos tiren piedras, aunque nos hagan, aunque nos lastimen, diríamos como dijo Esteban, veo la gloria de Dios mientras lo estaban matando a piedra. Qué importante es entender que lo que Dios está pidiendo de mí en medio de la crisis es que sea paciente, que Él va a responder, que no me deje desesperar, que no me deje llevar por la presión, que no me deje llevar por lo que está sucediendo. Espera, yo haré justicia, espera, yo voy a responder. Tienes que esperar, vas a ver mi respuesta. Espera en mí porque yo te voy a sacar de la desesperación. Él te sacará. Lo segundo es déjame actuar a mí, déjame pelear a mí. Yo no te quiero ver a ti peleando, yo quiero pelear por ti. Tú simplemente pasa tiempo conmigo mientras yo peleo por ti. ¿Qué me pide Dios en medio de la crisis? Que me esconda en Él, que me refugie en Él. Cantábamos hace muchos años un coro en la iglesia, cuando era un adolescente. Mi escondedero y mi refugio eres tú, mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca. Yo no sé si usted está en la roca inconmovible que es Cristo. Si usted está en esa roca inconmovible que es Cristo, el Señor te dice en esta noche, yo te esconderé en una hendidura de la peña y pasaré todo mi bien delante de ti. Y verás de hoy en adelante mis espaldas. Mire, esta palabra me marcó, porque desde el día en que leí ese pasaje, yo no sé cómo lo vean mucho, pero yo vi en este pasaje que Dios me estaba diciendo, yo voy delante tuyo, siempre iré delante tuyo. Si Él va delante de nosotros, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparnos? Mira lo que el Señor te dice en esta noche. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Qué tengo que hacer en el día del mal? Esconderme en Él. ¿Qué quiere Dios en medio de la crisis? Que me esconde en Él. ¿Qué quiere Dios en medio de la crisis? Que me refugie en Él. Refúgiate en Dios.
si te está golpeando, si te están apedreando, si te están lastimando, si te está doliendo lo que te está pasando, es porque no te estás refugiando en Él. Porque cuando tú te refugias en Él, Él te mete en una burbuja. Cuando tú te metes en Él es como si el Señor te colocara esa concha de la tortuga, y aunque se paren encima tuyo, aunque te golpeen, tú no sientes, porque tú estás en esa concha, porque tú estás debajo de esa caparazón que es Cristo. Usted tiene que entender en esta noche eso. ¿Qué le está pidiendo Dios? Si usted no aprende en la crisis a ser paciente, perdóneme, pero perdió el curso. Si usted no aprende en medio de la crisis a esperar en Dios, no sirve para esto. Si usted no aprende en medio de la crisis a esperar en Dios, déjeme decirle que tiene que repetir: no ha aprendido, no ha aprendido. Sabe, a veces en mi corazón siento dolor, a veces en mi corazón siento tristeza, a veces en mi corazón quisiera hacer y deshacer, y como dice alguien, quisiera tenerlo en las manos y ahorcarlo. Pero me doy cuenta de que yo tengo que aprender a esperar en Dios. Tienes que aprender a esperar en Dios. Si no has aprendido en la crisis a esperar en Dios, no vas a aprender. Si no has aprendido en medio de la crisis, no esperes nada de Dios. No esperes lo que Dios tiene para ti, porque Dios te tiene que preparar en todos los terrenos. La crisis te tiene que enseñar a esperar en Dios. La crisis, en la crisis tienes que aprender que hay alguien que pelea por ti. Que Dios no quiere que tú hagas absolutamente nada, sino que lo dejes pelear a Él. ¿Cuál es tu problema? Alguien, con algún vecino, con alguna persona, alguna injusticia en el trabajo. Dios dice en esta noche: yo pelearé por ti. Lo tercero que el Señor nos dice es que nos escondamos en Él. David dice: Él me esconderá. David está diciendo: cuando venga la crisis, yo no voy a estar por ahí. David está diciendo: cuando venga la crisis, cuando pasó la crisis, David dijo: yo estaba escondido. Y no es cobardía, es inteligencia. Tenemos que aprender. David está diciendo: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Descansemos en Dios, esperemos en Él. Yo no sé cuánto más tenga que esperar, pero si hay alguien que va a trabajar por mí, es el Dios, y yo voy a seguir esperando en Él. Y si cometo errores, me voy a levantar y voy a seguir. Y si tropiezo, me voy a parar y voy a seguir. Mi pastor me enseñó eso. Me dijo: eso es ser valiente, Daniel. Mi pastor fue el pastor Cristóbal Osorio. Fue la persona que me formó. Y él me dijo en esa ocasión: ¿qué es valiente, Daniel? Valiente no es aquel que empuña un arma. Valiente es aquel que cuando cae, se levanta las veces que sea. Y él me dijo: Daniel, no importa cuántas veces se caiga, párese y siga adelante. Eso es valentía. ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿Qué me pide Dios en medio de la crisis? Que me refugie en Él. ¿Qué me pide Dios en medio de la crisis? Que le entregue todo a Él. ¿Qué quiere Dios que haga yo en la crisis? Que le entregue todo a Él. Mire, usted se está matando la cabeza. Yo no entiendo por qué, si tiene un Dios que todo lo puede, y como dice la canción, y me da todo lo que le pido. Yo no entiendo, si usted tiene un Dios que todo lo puede, ¿por qué persiste en llevar esa carga? Yo no entiendo, si usted tiene un Dios que todo lo puede, yo no entiendo por qué usted persiste en llevar esa carga. No sé por qué se angustia, no sé por qué se desespera, no sé por qué piensa una cantidad de cosas en la cabeza, no sé por qué en este momento está aburrido, aburrida, desesperado o angustiada. No sé por qué. Porque mire lo que dice el Salmo 55. Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él la sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios mío, qué pasaje. Guárdelo, márquelo. Escríbalo, yo no sé en dónde, escríbaselo en la mano, ráyese por donde quiera, pero llévese este versículo, mi hermano. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué tienes que hacer con la crisis? Tome, Señor, yo no puedo con esto, yo voy a pasar tiempo contigo. Échele la carga al Señor, bótele todos sus problemas. Deje su suegra, deje su suegro en las manos de Dios. Eche en las manos del Señor eso. Descargue, descanse en Él. Echa sobre Jehová tu carga. Si su esposo es una carga, dígale al Señor: ahí te lo entrego, Señor. ¿Cuál es tu problema? Echa sobre Jehová tu carga
¿Cuál es tu crisis? Entrégasela a Dios. Tú no puedes con ella. Por más, dice la palabra, que hombre, por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo. Echa sobre Jehová tu carga y Él la sustentará. Mire, el Señor te está diciendo, no está diciendo, no, yo no llevo, eso no es mío. Que está diciendo la palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él la sustentará. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué pide Dios de mí en la crisis? Que le entregue mi carga, que le entregue mi crisis. Y por último, en esta noche, pon la mirada en Dios. ¿Qué quiere Dios en la crisis? Que lo mire a Él. Cuando la tormenta estaba más terrible y Pedro miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Cuando dejó de mirar a Jesús, se empezó a hundir. Si tú empiezas a mirar la crisis y pierdes de vista al que reprende la crisis, al que calma la tempestad, al que venció la crisis, al que venció la enfermedad, al que venció a COVID-19, el que vence cualquier problema, cualquier dificultad. Si tú dejas de verlo a Él y empiezas a mirar la crisis, te vas a hundir. ¿Qué pide Dios de nosotros en medio de la crisis? Que lo miremos a Él. Mientras tú lo mires a Él, no verás la crisis. Mientras tú lo mires a Él, no verás el problema. Mientras tú lo mires a Él, no tendrás tiempo para mirar la dificultad. ¿Qué pide Dios de nosotros en medio de la crisis? Que coloquemos nuestra mirada en Él. Mire lo que sucede cuando dejamos de mirar al Señor y colocamos más la mirada en las circunstancias, en la crisis, en las adversidades. El Salmo 73, ay hermano, David nos enseña tantas cosas. El Salmo 73. Nos da un claro ejemplo de lo que sucede cuando dejamos de mirar al Señor. Ciertamente, dice el verso 1, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, mire lo que está diciendo David, casi se deslizaron mis pies, por poco y resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. A veces nos ponemos a mirar las injusticias, a veces dejamos de mirar al Dios que todo lo puede, dejamos de mirar al Creador, dejamos de mirar al ser más maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo y empezamos a mirar las injusticias, empezamos a mirar cómo otras personas prosperan, cómo a otras personas les va bien y quizás uno no entiende por qué les va bien, porque dentro de la calificación, dentro del concepto que uno tiene, uno no creería que a estas personas les debería ir bien. Pero David está diciendo, David dejó de mirar a Jesús, dejó de mirar a Dios y en ese momento empezó a mirar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y mire todo lo que se encontró. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, o sea, no se enferman. No pasan trabajo como los otros mortales, dice, ni son azotados todos como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, les cubre de vestido de violencia, los ojos les saltan de grosura, logran con creces el antojo de su corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua contra la tierra. El verso 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Pero mira lo que dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Mientras no te refugies en Él, vas a estar mirando todo lo que sucede a tu alrededor. Pon la mirada en el Señor y deja a Dios que trabaje. ¿Qué tengo que aprender en esta noche de la crisis? ¿Qué pide Dios de mí? Que sea paciente. ¿Qué pide Dios de mí? Que lo deje a Él pelear, que lo deje a Él actuar. ¿Qué me pide Dios en medio de la crisis? Que descanse en Él, que me refugie en Él. ¿Qué me pide Dios en medio de la crisis? Que le entregue todo a Él. ¿Qué me pide Dios en medio de la crisis? Mírame a mí. No mires a los demás, no mires la crisis.
Mírame a mí. Si tú miras la crisis, te vas a hundir. Si tú miras todo lo que está sucediendo a tu alrededor, no vas a salir adelante, te vas a hundir. Todo el mundo será enemigo tuyo, todo el mundo te hace, todo el mundo te... Pero si colocas tu mirada en el Señor, tú tienes una caparazón que aunque se paren encima tuyo, no va a suceder nada. Por eso tienes que aprender en esta noche a que en medio de la crisis Dios te está pidiendo eso. Amén. Vamos a orar en esta noche y le vamos a dar gracias a Dios y quedamos despedidos. Padre, yo te agradezco en esta noche por este tiempo. Señor, quiero agradecerte en este día, Dios de los cielos, por permitirnos estar aquí. Padre, quiero darte gracias, Señor amado, por la palabra que hoy fue compartida, y te pido que hoy esta palabra haya sido de bendición para cada vida, para cada persona, Dios. Que hoy tu pueblo aprenda, que hoy tu pueblo haya sido enseñado en medio de la crisis, que tu iglesia entienda, Padre de la gloria, a descansar, a esperar en ti. Gracias, mi precioso Rey, gracias, mi precioso Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, la alabanza, Dios. A partir de hoy, dígale al Señor, en medio de la crisis, voy a hacer lo que tú me pides. Gracias, mi precioso Señor. Gracias, mi precioso Rey. Señor, yo sé que en esta noche tú estás obrando y haciendo cosas maravillosas. En esta noche yo quiero decirle que Dios está obrando de una manera sobrenatural en cada uno de los que en esta noche me escuchan, de los que están viendo la transmisión. Padre, gracias. Gracias, mi precioso Señor, te damos. Te damos la honra y la gloria en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, mi precioso Señor. Amén y amén. A toda la iglesia, a todo el pueblo del Señor, Dios les bendiga. A todos mis amigos, Dios les bendiga. A todos los que se han conectado con nosotros, bendiciones. Bendiciones para todos en esta noche. Que el Dios de los cielos les bendiga. No se les olvide lo que Dios pide en la crisis. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos ahora sí el domingo a las 9:30 de la mañana. Bendiciones para todos. Señora. Bueno.